Bueno, y aquí estamos, con mucho, mucho para celebrar. No, en serio, mucho para celebrar. Empecemos por el fallo de la Corte, quizás un fallo muy anunciado, con distintas visiones en los votos, pero en una misma dirección, que es la protección de los derechos, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero incidiendo en la protección de los derechos de los ciudadanos en general. Es extraordinaria la visibilidad que decidieron dar los medios de Capital Federal a las repercusiones desde quienes se habían ubicado en la contraria al respeto del derecho, que es la esencia de la formación de una sociedad democrática. Las apreciaciones de Cristina Fernández, las apreciaciones de su delegado en el Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, las expresiones de los diversos actores de los grupos que coligan en esa formación política que es el Frente de Algunos Todos. Término que reitero, Frente de Algunos Todos. Que por supuesto no tienen una concepción democrática, eso es clarísimo. En la mañana del día de hoy, por ejemplo, quienes tomen y quieran desarrollar la lectura del diario El Día de la Plata, verán un importante artículo donde dice que el gobernador Kicillof, que también cuestionó la Corte, o el fallo, estaba muy contento porque el fallo no citaba el Gran Buenos Aires. Miren, estoy bastante lejos de poder hablar de derecho constitucional. De hecho, creo que he pasado por la puerta de la Facultad de Derecho. Pero en el camino uno va entendiendo, va buscando comprender. El fallo fue presentado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de una cuestión específica. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca planteó la inconstitucionalidad de la medida, lo que planteó es la no procedencia de la medida. Por eso en principio la Corte no se pronuncia sobre una cuestión de constitucionalidad, sino que establece una relación de hecho en cuanto a la división de poderes. Primera cuestión. Segunda cuestión, como es una presentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto afecta en el decisorio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nunca podría haber afectado a un tercero no incluido, que era la provincia de Buenos Aires, y por consecuencia el Gran Buenos Aires, primero, segundo y tercer cordón, y por supuesto no podía expedirse sobre el AMBA, porque el AMBA como entidad jurídica no existe. Vale la pena repetir que el AMBA es una creación en un momento determinado de transición en el modelo del negocio telefónico para generar un mismo ámbito de comunicación con una misma clave de comunicación que es el 011 y terminar con la ridiculez que implicaban considerar como llamados de media o de larga distancia llamados que en realidad eran entre vecinos, por decirlo de alguna manera sencilla. Creo que este fallo de la Corte es para celebrar el enojo, la verborragia negativa, la ira, ¿sí?, de las expresiones en general de quienes están empoderados hoy por el voto como mandantes argentinos, es relevante para entender cuán impactante es esta determinación de la Corte. Pero ayer pasó algo que creo que anticipa el futuro. En el día de ayer, Isabel Díaz Ayuso, hasta hace 2 años, una ignota dirigente del Partido Popular Español, triunfó con una mayoría tan amplia en las elecciones por Madrid que en definitiva le permitirá gobernar sin alianzas. Es la primera vez que esto va a ocurrir realmente en mucho tiempo. Provocó la renuncia de Pablo Iglesias, que como dice Amparo desde Sevilla, lo mejor del triunfo del PP es la renuncia del Coletas. Así le dicen en España quienes no le quieren, que parece ser son algunos millones. Esto viene a cuento también de una larga saga política interna que se dio en España, poco visibilizada en la Argentina, por supuesto, que empezó con un entuerto por el gobierno autónomo de Murcia. Allí se había dado una situación de enfrentamiento. El PP hizo una alianza con Vox, esta organización a la que se insiste en calificar como de extrema derecha, que es sencillamente una organización que plantea en términos muy duros cuestiones esenciales y básicas como la libertad. Y un gran mérito, pero un gran mérito de la campaña de Isabel Díaz Ayuso fue que justamente la convocatoria era por la libertad. Creo que Madrid anticipa el tiempo, no solo el de España. Lo creo en todo sentido. En el día de hoy, una consultora
Airol Berestein, en la que participa el licenciado Berestein, líder de la facción Aguarrás, porque de lejos parece solvente, dice que ya los propios votantes del Frente de Algunos Todos están quebrados. Creo que en realidad eso ocurre en el núcleo más alejado de la organización facciosa y sectaria que lidera la vicepresidenta. Creo que ocurre en aquellos que por sesgo de oportunidad, enojados por cuestiones baladíes en muchos casos, por ejemplo, el tipo que viene y te dice, yo estoy enojado con Macri porque no la metió presa a Cristina. Y vos le decís, no, pero el presidente no puede meter preso a nadie. No, bueno, pero él tendría que, ¿qué querías? Que llamara a los jueces y le dijera, ¿qué tal, juez? Mire, meta la presa. Bueno, miren, aunque hubiera querido hacerlo, que afortunadamente no lo hizo, porque vos no podés proponer valores democráticos y cuando a vos te sirve pedir que el presidente sea un autócrata, afortunadamente Macri nunca ha querido ser Putin ni será Putin, afortunadamente representa otra escala de valores. Hay un tema que es el control del Senado de la Nación Argentina, que ha estado en manos de las tribus peronistas desde el 83 a la fecha, y en donde juega muchísimo dos cuestiones que son fundamentales. La estructura de armado del diseño del Senado en el modo en que están hechas las leyes electorales en la Argentina, un tema que hay que revisar, ¿sí? Que hay que revisar profundamente, porque ese Senado ha logrado tener de rehén a la democracia del país. ¿Ese Senado es ilegítimo? No, nunca jamás diría eso. Es un Senado legítimo conforme a las leyes de la Argentina. Lo que tenemos que discutir es el contexto legal de la conformación, que lleva a la conformación a través del voto del Senado. Y esto no es un trabalenguas. Pero este año hay una gran oportunidad. Se dice que los argentinos en general en las elecciones de medio término bajan la guardia, que no votan con la misma contundencia, que no le atribuyen a la elección la misma importancia. Tenemos que dar un salto de calidad institucional en nuestras cabecitas y entender que sin 2021 no hay 2023. Me permito hacer un pequeño ejercicio de anticipación. Si la elección de 2021 se da en los términos que debe darse, conforme al estado de las cosas, es altamente probable que mucho de lo que queremos que cambie en la Argentina precipite. Alberto Fernández es sin ninguna duda el presidente con menos poder de esta historia contemporánea que nos toca vivir y atravesar. Es un presidente que llegó contrario a su propio concepto. Horas antes de ser ungido a la candidatura de la presidencia de la Nación por Cristina Elizabeth Fernández, el propio Alberto en una entrevista en Radio 10 en Buenos Aires decía que la persona que fuere candidato tenía que ser alguien cuya entidad política fuera lo suficientemente importante para no volver a cometer el error de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Fue Alberto al gobierno, Cristina con el poder, y esto se está viendo en el día de hoy de manera efectiva. En esta semana que transcurre, luego del mensaje del presidente norteamericano Joe Biden al pueblo americano, el famoso mensaje del Estado de la Nación, donde Biden anuncia fuertes inversiones en obra pública, nuestro presidente dice, bueno, Juan Domingo Biden. Podría ser un chiste de mesa, nunca una expresión pública de un presidente. Y por otro lado, estaría claro que si le preguntasen a Biden por Juan Domingo Perón, diría que Perón era un fascista autoritario, tal cual se refiere, inclusive en más severos términos, a Vladimir Putin. ¿Sí? Porque Biden cuando habla de Rusia y cuando habla de Putin lo hace en términos muy severos. Y eso tiene que ver con lo que los norteamericanos creen que es la política, con los norteamericanos creen que son las instituciones, y tiene que ver, por supuesto, con una mirada de carácter estratégico realmente importante que en este momento tiene Estados Unidos con respecto del tema Rusia, donde hay una situación de mucha tensión en Europa, aunque aquí en líneas generales, por el, yo diría, paupérrimo mensaje que da en particular la televisión argentina, esas cosas pasan como inadvertidas, como pasó inadvertido que el fin de semana pasado en Bélgica hubo una batalla campal fenomenal, totalmente terrible, entre una multitud que se había congregado en un bosque en las cercanías
de Bruselas para hacer una rave a cielo abierto, sin barbijo, lleno de alcohol, y las autoridades belgas, la policía belga. Fue tremendo lo que pasó allí. Bueno, ustedes verán que hay como un cero registro, patéticamente. Pero vuelvo a esto. Después Cristina con sus apreciaciones. Ayer vi un pedacito de un video, en un momento se trabó. Cristina no distingue bien la cuestión constitucional, no distingue la separación de poderes, metió en el medio la Revolución Francesa. Es decir, a ver, la Revolución Francesa llega, entre otras cuestiones, porque el pueblo francés estaba absoluta, total y completamente hambreado. Casi podría decir que los revolucionarios franceses se anticiparon al asesor presidencial de Bill Clinton en la campaña contra George W. Bush padre con aquel "es la economía idiota". El pueblo francés estaba atrapado entre una cantidad de impuestos fenomenales, de gabelas decimonónicas solo para mantener a una realeza, a una oligarquía que vivía en un mundo absolutamente abstracto, en una Francia arrasada económicamente por el esfuerzo de contribución a la guerra de emancipación de Estados Unidos de la corona británica, y con serios problemas en cuanto al valor de lo que era el alimento esencial de aquella época, que era el pan, basado en lo que para Francia fue, durante siglos, su fortaleza en ser un gran productor de trigo. No es que un día los franceses de a miles, de a millones, tomaron una comprensión política de la cuestión, se plantaron frente al abuso de poder, se plantaron frente a un sistema que estaba corrompido hasta el tuétano, que era el sistema monárquico en ese momento en Francia. Y cuando uno hace traspolaciones, que pueden ser hasta, alguien podrá decir, son caprichosas, los argentinos de a pie, los que trabajamos todos los días, soportamos una oligarquía presuntuosa que ayer, por ejemplo, obtiene un logro, como es el caso de que prácticamente le han devuelto a Cristóbal López Oil Combustibles, tema que debería ocupar más espacio si no tuviéramos la agenda enorme que tenemos en este momento, donde Argentina sigue contando muertos, donde los muertos se han cosificado y perdido rostro, salvo para los padecientes más directos, y donde todos los días hay que repetir, que podríamos estar todos inmunizados. Argentina rechazó cerrar un acuerdo con Pfizer-BioNTech por 13 millones de dosis. En el día de ayer, El Salvador, el pequeño país del Salvador, el país que gobierna Nayib Bukele, el hombre que ha merecido en las últimas horas una apreciación muy dura del Departamento de Estado por su avance sobre la Corte Suprema del Salvador, atención con ese dato, firmó un acuerdo con Pfizer-BioNTech en el predicamento de la idea de la búsqueda de la protección de la sociedad. Entre las dosis que hubiera debido proveer Pfizer y las dosis del fondo COVAX, si se hubiera tomado el total ofrecido a Argentina de 25 millones de dosis, estaríamos todos inmunizados. Estamos dependiendo, vaya a saber de qué. Ahora la última, la de hoy, ya no es el acuerdo con un laboratorio israelí, ya no es el acuerdo para producir las vacunas con los rusos, ya ahora es la posibilidad de un acuerdo con los chinos. ¿Saben qué? Todo eso lleva mucho tiempo, todo eso no va a ocurrir ahora. Si estás angustiado porque no te llega el turno para la vacunación, bueno, el problema que tenemos es que nadie sabe cómo sigue esto y todos los días se inventan una. Pero la última, la de hoy, me hizo acordar muy temprano, yo lo tuiteé, aquella extraordinaria película de José Luis Berlanga que se llama Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es una suerte de sainete en tono de gran solfa, hecho con una inteligencia enorme para vencer a la censura de la era de Franco, en donde en un pueblo andaluz, donde todo es miseria, donde todo es pobreza, donde todo es dolor, en la España arrasada por la guerra civil intentando reconstruirse, la ilusión del anuncio, el plan Marshall para reconstruir Europa, les hace pensar, en ese pequeño pueblo donde transcurre la historia, de que vendrá Mr. Marshall y que Mr. Marshall traerá bolsas llenas de dólares para resolver sus problemas. Claro, Mr. Marshall pasa por el pueblo. Miren, búsquenla, no voy a contar la película, pero búsquenla porque es una pintura de época, es una genialidad, Bienvenido Mr. Marshall. Y acá parece que estamos esperando a Bienvenido Mr. Biden, porque el título de hoy dice que
Ahora la Argentina espera con ansia que el presidente Biden libere vacunas para mandar a la Argentina. Pero no era que todo esto pasaba por los hermanos rusos o los hermanos chinos o la famosa vacuna cubana. Cada vez que hablan de la vacuna cubana me acuerdo de la canción que habla de la vaca cubana. Digo, no era eso. Pero bueno, vamos a cerrar este bloque con este minuto de Isabel Díaz Ayuso, desde ayer, empoderada jefa política de Madrid, quien abre el camino, claramente abre el camino, para la derrota de la conjunción izquierdista de los podemitas chavistas y un cambio de rumbo que espero, en nombre de la libertad, en el momento que ocurra, que va a ocurrir inexorablemente, no sea una nueva frustración para el pueblo de España. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo, a sus pactos con Bildu, a sus pactos con los independentistas, al gobierno con Podemos. Hoy Madrid es el kilómetro cero del cambio en España. Hoy vivimos un punto de inflexión en la política nacional. Y uniendo a todo el centro derecha y al constitucionalismo se puede ganar a Sánchez. Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día. Yo también. Porque Madrid es libertad. Y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid. Porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer. Porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar.